Nunca voy a olvidar lo que me ocurrió en la estación del metro al final del día. Esta historia es algo que a los ojos de las demás personas quedará guardada como una marca en el corazón, pero en mi caso será como una pequeña cicatriz en la frente. Un pacto entre una entidad fuera de este mundo y yo. Había despertado esta mañana para prepararme para ir al trabajo y como de costumbre siempre hay dos sonidos habituales que me levantan fuera de la cama cada mañana. El despertador y el suave sonido de las palabras de mi hija. Papi, yo no quiero que vayas a trabajar el día de hoy, por favor. Vi su cara formarse en un pequeño puchero a medida que me colocaba mi camisa y preparaba el desayuno con su panqueque de miel y jugo de naranja. Mi hija raramente me pide que falte al trabajo porque sabe lo difícil que es para mí llevar una vida estable siendo papá soltero. Mi esposa había fallecido hace 6 años, justamente después de haber dado luz a nuestra pequeña hija. Los doctores me ofrecieron 2 alternativas, salvar a mi esposa o salvar a mi hija. Cualquiera de esas 2 opciones que tomara, el destino se llevaría de tajo una parte de mi vida. Y sé que sonará egoísta, pero con tanta presión en la cabeza y ruido en el corazón, yo elegí salvar a mi esposa. Quería salvar esa parte dentro de mí en donde existía ella y vivíamos una vida tan amorosa como podíamos. Pero para mi mala suerte algo se complicó en la cirugía y los doctores en su afán de salvar la vida solo lograron salvar la de mi hija pequeña. Ahora puedo darme cuenta de que las cosas no siempre salen como uno piensa. Papá, no quiero que vayas a trabajar esta mañana, dijo mi hija esta vez con pequeñas gotas de lágrimas derramándose en sus ojos cristalinos. Le pregunté por qué no quería que fuera, ya que inicialmente el día lunes es el día más importante de la semana. Pero ella solo negó con la cabeza y me contestó repetidamente la misma oración. Creí por un momento que estaba teniendo una de esas crisis de la infancia donde más que una petición parecía un berrinche. Pero al ponerle su plato frente a ella comenzó a comer de manera muy poco alegre. Sus ojos raramente se levantaban de la mesa. De alguna manera estaba esperando de que no comiera su desayuno, resignándose de que yo me iría a trabajar. Pero en cambio solo tomó su tenedor y cuchara y comenzó a comer lenta y deprimidamente. Era como si tuviera alguna razón secreta y me la estuviera escondiendo. Estuve a punto de preguntarle qué tenía, pero en ese momento Rosy, su cuidadora, llegó al departamento y tocó la puerta. Con una sonrisa recibí a Rosy y la pasé a la sala de estar. Le comenté entre susurros que mi hija no se sentía bien este día y que tuviera un trato especial solo por hoy. Me acomodé en la corbata y listo para partir tomé las llaves del departamento junto con la mochila. Antes de que pudiera salir, mi hija corrió hacia mí y me dio un abrazo tan fuerte que casi me sacó el aire al hacerlo. Era como si en verdad se aferrara a estar conmigo. Le dije que no tuviera nada de qué temer y que regresaría a casa pronto, pero ella solo dijo que tuviera cuidado con el accidente. Tomó una pequeña servilleta y la colocó en mi bolsa cuidadosamente de que no me diera cuenta, pero obviamente me percaté de su intención. La despedí con un beso en la frente y continué mi camino hacia mi ruta en el metro de la ciudad. Para la gran mayoría de las personas como yo que no tienen auto, solo tienen opciones muy limitadas para poder transportarse. Los taxis, las bicicletas o el metro. No les explicaré a detalle por qué el taxi puede ser una mala idea cuando tratas de ahorrar lo mayor posible cuando tu empleo solo te paga una miseria. O por qué la bicicleta es muy fastidiosa cuando el lugar donde trabajas está del otro lado de la ciudad. Entonces eso nos deja única y exclusivamente el metro. Siendo honesto, la mayoría del tiempo el metro puede ser tranquilo cuando llevas tiempo de ventaja o cuando no son días festivos. Pero cuando no es de esa manera también puede ser como el infierno. Pasé 50 minutos viajando de una línea de estación hacia otra hasta llegar a mi paradero. En cuanto bajé pude ver que el sol estaba saliendo con intensidad iluminando la ciudad.
Caminé hacia mi oficina y pasé ahí exactamente 9 horas hasta que el perezoso de mi jefe se le antojó dejarnos salir. Supongo que este era el momento más feliz del día, pensando en regresar a casa con mi hija. Todo el día tuve este sentimiento raro de que ella tenía algo preocupándola, pero no lo averigüé hasta que llegué nuevamente a la línea del metro. Eran alrededor de las 10 de la noche, me paré frente a las vías esperando el metro. En cuanto llegó miré por las ventanas haciéndome una vaga idea de cuán pesado o ligero sería mi trayecto hacia casa. Miré hacia las ventanas empañadas y rayadas dentro del vagón hasta que noté algo. Las personas tenían el rostro ligeramente borroso. No era como cuando miras a las personas de rápido, sino que literalmente sus ojos y bocas parecían estar fundidas en su cráneo. Sin mucha importancia, esto se lo atribuía a que era un efecto de movimiento del vagón interrumpiendo el trayecto. Permití la salida de las personas que estaban llegando a su estación y en ese mismo momento me percaté que, extrañamente, caminaban con la cabeza agachada mirando fijamente el piso. Ninguna de esas personas me había mirado o siquiera le hubiera echado un vistazo por donde caminaban. Era como si todas y cada una de esas personas tuvieran pesada la cabeza. Intenté mirar a un hombre calvo y con una camisa cuadrada, pero comenzó a caminar más rápido. No sabía qué diablos estaba pasando, pero no pensé mucho en ello hasta que sucedía exactamente lo mismo en cada línea de estación que abordaba. Al menos tenía que abordar 4 líneas del metro para llegar a casa. En el trayecto, todas las personas miraban el suelo de forma tan antinatural que parecía imposible. Incluso una anciana de la tercera edad que llevaba un sombrero de flores se agachó torciendo su espalda, poniéndola totalmente recta hacia adelante. Ella colocó su cabeza hacia el piso para que yo no pudiera ver su rostro. Sus huesos hicieron un crujido muy raro cuando probablemente fracturó su lumbar para lograr su cometido. Cada persona tenía formas distintas de esconder su rostro. Por ejemplo, un hombre obeso con playera blanca de tirantes estaba tomando una gaseosa mientras comía papas fritas, esperando el vagón cuando llegué por la espalda y toqué su hombro. Tenía el afán de que se diera media vuelta y acudiera a mi llamado. Después de todo, eso es lo que hacen las personas normales, ¿no? Sin embargo, no ocurrió nada de lo que yo esperaba que hiciera. Incluso salir corriendo pudo haber sido mejor de lo que sucedió a continuación. ¡Maldición! Jamás voy a sacar esas imágenes de mi cabeza. El hombre gordo solo detuvo abruptamente su movimiento con las manos y se puso tan tenso como una estatua. Sus piernas temblaron levemente y su playera se mojó en sudor. Creí que estaba logrando que me reconociera o que se volteara cuando menos. Esperaba que me dijera qué demonios estaba ocurriendo hasta que justo cuando llegó el metro, el hombre se tiró por las vías del metro sin más. Chorros de sangre se esparcieron por todas partes, incluyendo las paredes y las demás personas. Mi camisa quedó manchada por líquido rojo carmesí y me quedé congelado en el mismo lugar. Pude escuchar cómo los frenos rechinaban como de costumbre intentando frenar el vagón. Ese rechinido me acompañó hasta la siguiente parada del próximo metro, ya que aún estaba en shock para abordar cuando miré que las personas que estaban dentro salieron como si nada hubiera pasado, siempre agachando su cabeza. Aparentemente no les importaba la vida de esa persona que acababa de quitarse la vida. Parecía que ni siquiera lo hubieran notado, o al menos la sangre de mi camisa. Ellos siguieron su trayecto, evitándome e ignorándome por completo. Así que esperé al menos 2 o 3 paradas más sentado en la pared de la estación pensando si esto era real o una maldita pesadilla. No había forma de que esto fuera real, pero tampoco era algo que mi mente imaginaría de la nada. Así que tomé la decisión de mantenerme firme y a salvo hasta llegar a casa. Para la próxima parada del vagón me formé detrás de una señora ignorando su presencia. Traté de hacer como si nada pasara.
como si fuera un día común y corriente. Un hombre más con un traje elegante y un sombrero caro se formó a mi costado. Mantuve mi mirada fija enfrente y pasé de largo cuando las personas justo al salir clavaron sus cabezas en el suelo. Me senté rápidamente cerca de los asientos del final para no mirar a más personas entrar o salir. Solo cerré los ojos y me dejé llevar por mis pensamientos. Fue en ese momento que recordé que aún tenía la servilleta sin leer de mi hija. Tomé mi bolsillo y metí mi mano en él con cuidado de no mancharla. Saqué la servilleta y la leí. Esto era lo que decía: hagas lo que hagas, no te quedes allí, papá. Traté de descifrar su mensaje, pero un hombre de traje elegante y sombrero que se encontraba cerca de la puerta me echó una mirada, y él caminó lentamente hacia mí con un aire de poder hacia el asiento que estaba vacío al lado mío. Asombrado, me percaté que era la única persona que me podía ver. Sentí que mis ojos me ardían un poco por alguna extraña razón. Este hombre me emanaba una sensación de familiaridad y comodidad. Su perfume a maderas y cítricos alzaba sobre todo el lugar. Olía como una combinación de un bosque en temporada de lluvias y un huerto de naranjas con frutos maduros y a punto de echarse a perder. Era sin duda amargo y aromático. ¿Quién eres tú y por qué eres la única persona que puede verme?, pregunté. No, Ángel, este no es un sueño por si te lo preguntas. Las personas en este lugar no pueden verte, o más bien, no quieren hacerlo porque a nadie le gusta ver a personas muertas, dijo con una voz autoritaria y profunda. Yo lo miré con cara de confundido. No lo podía creer. Incluso esto era mucho peor que una pesadilla. Yo no podía estar muerto. No, creo que usted está confundido. Yo no puedo estar muerto. Verá, yo no puedo estar muerto porque estoy en camino a casa para ver a mi hija. Además, no recuerdo haber tenido un accidente o algo similar. El hombre se ajustó su sombrero caro y con su mirada de ojos tan claros que podía ver el mismo mar me dijo: debes entender algo. Las personas nunca aceptan su muerte. Incluso si son más que evidentes, podrían haber caído de un edificio solo para volver a levantarse y creer que no les pasó nada. Quizás un choque automovilístico donde el conductor no tuvo ni la más mínima oportunidad de salir por la puerta como si no tuviera ningún rasguño. Pero para hacerlo más claro y evidente te diré que el lugar que ves no es la Tierra, o al menos no como tú la conoces. Nosotros estamos en la quinta dimensión y como te he mencionado antes, a las personas vivas no les gusta ver a los muertos. ¿Cómo sé que no me mientes?, dije con un tono preocupado en mi voz. ¿Recuerdas al hombre que se aventó a las vías del tren allá atrás? Bueno, en realidad sí ocurrió, solo que no fue aquí, sino en la tercera dimensión o la dimensión de los humanos, como yo le digo, dijo con una sonrisa en su rostro. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? No había nadie ayudando o siquiera inmutarse, contesté gritando. Oh, Ángel, 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 eso ocurre porque en este lugar se ven cosas que para el ojo humano no podría ser evidente. Aquí se ve el verdadero desinterés del sufrimiento de otra persona. Allá en la tierra a nadie le importa ayudar. Todo se basa en qué beneficio puede darte cierta cosa. Por eso en los asaltos nadie trata de ayudar a los más desafortunados. Por eso en los asesinatos nadie hace nada o la policía no se mete con los cárteles. Es por eso que si sucede una injusticia, las personas prefieren ver hacia otro lado o mirar con la cabeza baja. Es porque así les tocó vivir y nunca cambiará su forma de pensar, que está motivada por el miedo. Ellos piensan que tienen más que perder que ganar. Es egoísta, lo sé, pero así están acostumbrados.
Yo no soy egoísta, le dije enojado. Tal vez pienses que no lo eres, pero en el fondo sí lo eres. Hace tiempo tú elegiste salvar a tu esposa en vez de tu hija, sabiendo que no tenía esperanza de ganarle a la muerte. Pero aún así fuiste terco. ¿Y sabes por qué las dos no están vivas, Ángel? Ellas bien podrían estar en casa esperándote. No, yo no fui egoísta, solamente que no tuve elección. Yo amaba a mi esposa. No sabía que podría amar tanto a otra persona que no fuera ella. Me equivoqué, ¿sí? Pero tú como rayos sabes todo esto. ¿Quién te lo dijo? Le dije levantándome de enojo, casi para golpearlo. El hombre misterioso me tomó del hombro y apretó hacia abajo, devolviéndome en mi asiento con una fuerza sobrehumana. Te recomiendo que no me hables de esa forma, muchachito. Ningún ser humano es capaz de referirse a mí con esa falta de respeto sin que pase una eternidad en el infierno. Yo sé toda esa información porque soy el diablo y escuché tus oraciones en el hospital mientras le rezabas a Dios. ¡Ay! Todas esas oraciones mal empleadas. Tu esposa hubiera sobrevivido si tan solo hubieras dirigido bien esas palabras sabiamente. Pero no te culpo. Todos alguna vez fuimos jóvenes e incrédulos. Pero para tu fortuna estoy nuevamente frente a ti y adivina qué, dijo con una leve sonrisa. Traté de hablar y decir algunas palabras, pero nada salía de mi boca. Yo había desafiado al diablo y mi castigo fue quedarme sin boca como el resto de las demás personas. Te tengo un trato especial, dijo apretando los dientes ansioso. Obviamente no podía decir nada, pero lo miré expectante. Esta vez podrás regresar con tu amada hija, pese a haber muerto por un accidente automovilístico. Un hombre te arrolló justo después de salir del trabajo. Estabas tan ocupado y estresado por las actividades diarias que no te diste cuenta al morir. Pero lo único que yo veo es que eres un padre desesperado y yo te ofrezco la solución. Te regresaré a la tercera dimensión si a cambio me ofreces todas estas almas, dijo señalando el vagón del metro por completo a cada rincón. Solo otro ser humano egoísta es peor que toda la inmundicia de otro ser humano. Así que por favor firma la servilleta que te dio tu hija esta mañana y problema resuelto. Será como si nada hubiera pasado, te lo prometo. Caso contrario, bueno, tendrás que averiguar por ti solo los misterios de la muerte y quizás no llegues al cielo ni al infierno y quedes varado por siempre en este lugar. Piénsalo muy bien, Ángel, dijo el diablo con una mirada de emoción en sus ojos. Algo dentro de mí quería que no lo hiciera. Yo no tenía por qué arruinarles la vida a todas estas personas inocentes, pero también quería regresar a casa con mi querida hija. Probablemente ellos también tengan personas que los esperan en su hogar, pero yo no me resignaba a vivir una vida sin mi hija, así que acepté. Moví la cabeza diciendo que sí y busqué la servilleta. Inmediatamente el diablo me pinchó el dedo con una de sus uñas que se transformó en una horrible garra afilada. Sin duda, él era el rey de las tinieblas en persona. La sangre brotó de mi dedo y firmé en el espacio en blanco debajo de la letra de mi hija con la ilusión de verla nuevamente. Pero en el proceso me di cuenta de que las personas que iban conmigo en el vagón giraron su cabeza a 180 grados, finalmente levantándola del suelo solo para observarme fijamente. Sus cuellos crujieron y me miraron con sus caras aún borrosas. Para cuando terminé de firmar, las luces del vagón parpadearon y esas personas se acercaron a mí. Poco a poco la gente caminaba hacia mí con cada parpadeo en la falla de luz eléctrica. A esta altura mi boca se había liberado y le grité al diablo. Pero él desapareció detrás de las puertas, aún con el metro en movimiento, con una risa malévola plasmada en su rostro. Ahí me di cuenta del por qué tenía libre mi boca. El diablo quería que expresara con llanto y gritos lo que sucedería a continuación.
Uno de ellos, un hombre de edad mediana, me mordió el pie y me arrancó un trozo de piel. Una mujer pequeña lo siguió de cerca para morderme el brazo. Así sucesivamente todos se abalanzaron sobre mí y comieron de mis extremidades. El dolor era sumamente inmenso y la sangre continuaba brotando de mí pese a que era demasiada. Mi visión comenzó a nublarse en cuanto solo quedaba parte de mi cara y torso, y entonces todo se volvió oscuro. Para cuando desperté estaba sudando a chorros en mi cama y gritando profundamente un grito de dolor. Mi hija entró corriendo por la puerta del dormitorio y encendió la luz. Eran las 6 de la mañana. Llorando me acerqué a ella y la abracé tan fuerte como pude. Todo había sido una maldita pesadilla. Le conté lo mucho que la amaba y que nunca fue un error. Más tarde entré a la ducha para prepararme para ir a trabajar. Salí de la regadera y me afeité la barba, pero al acercarme al espejo noté que tenía una cicatriz. Era una carta de un naipe que nunca había visto. Más de cerca me percaté que adentro estaba el diablo sonriendo con una baraja en su mano. Casi no se veía la marca, pero aún así era perceptible para mí. Terminé de cambiarme y fui a la mesa para desayunar. Sentía que estaba olvidando algo hasta que en las noticias la reportera estaba informando sobre el accidente que acababa de ocurrir en el metro. Varios pasajeros perdieron la vida y otros más salieron ilesos. Con horror en mi rostro apagué inmediatamente el televisor. Los recuerdos de la pesadilla volvieron a mi mente como un flashback y entonces lo recordé. Yo había vendido sus almas. Mi pensamiento fue interrumpido cuando escuché que alguien tocó la puerta. Temiendo lo peor, giré nerviosamente el pomo, pero al abrir me di cuenta de que era Rosy. Ella me dio una sonrisa y me preguntó si estaba listo para ir a trabajar. No estaba seguro qué responder y solo me quedé callado. Regresé confundido y aterrado a mi asiento tratando de recordar mi pesadilla de anoche hasta que la alarma resonó. Era hora de irme a trabajar. Levanté mi plato y tomé una servilleta para limpiarme la boca mientras tomaba mi maleta. Sin embargo, al tomarla, pude ver que tenía escrito un mensaje en ella que decía: Gracias. Ese día ya no fui a trabajar.